עושה שלום במרומיו. Mis queridos ají, reciban de parte de este su servidor un abrazo y que el amor eterno de nuestro Adón Yahshua HaMashiach repose en cada uno de vosotros en este día. Les doy un fuerte abrazo y espero que el Ruach HaKodesh nos siga dando esa maravillosa entendimiento y conocimiento de la Torah. Bueno, mis queridos ají, en esta ocasión les pregunto a ustedes, ¿sabemos lo que ocurrirá después de que moramos? Muchas personas se preguntan esto y no saben responder conforme a la Torah. Vamos a ver en esta enseñanza qué sucede después de la muerte, mis queridos ají. Cada cultura y religión de todos los tiempos ha ideado sus propias respuestas a esta y similares interrogantes. Los ritos tradicionales de sepultura a menudo han reflejado los conceptos sobre una vida en el más allá, que han imperado en las diferentes culturas y sociedades. Por ejemplo, los antiguos egipcios veían el más allá como una simple y lógica prolongación de su existencia corporal terrenal. Prestaban gran atención para preservar el cuerpo y sepultarlo junto con todo lo que su opinión pudieran serles útil en el otro mundo. Sus costumbres fúnebres, incluidas las pirámides, quizá los monumentos más grandes jamás construidos a los muertos, reflejan la convicción de que la existencia personal continúa después de la muerte. En cambio, los budistas tradicionalmente creman a sus difuntos, prevén no una vida del más allá, sino una serie de renacimientos hasta alcanzar el nirvana, o sea, la condición en que la conciencia individual deja de ser y se reabsorbe en el alma universal. La cremación ilustra su concepto de que el alma se va transfiriendo por cuerpos innumerables, reencarnación continua, sin que estos cuerpos tengan importancia alguna para aquella. Las costumbres hebreas reveladas en la Torá indican un concepto muy distinto de la vida después de la muerte. Tomando literalmente la afirmación de Yahweh Elohim a Adán, le dijo en Bereshit 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Los hebreos tradicionalmente, mis queridos ajín, sepultaban a sus muertos sencilla y rápidamente y dejaban que se produjera la descomposición natural. Según la palabra de Yahweh, la esperanza de los muertos no es que se libere un alma aprisionada, ni que se preserve el cuerpo. Job hizo una pregunta retórica. Eso lo vemos en Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Importante pregunta, ¿no, verdad? Sabiendo que un día Yahweh llamaría a la humanidad, como nosotros sabemos, a salir del sepulcro, vemos en el versículo 15, dice claramente: las escrituras Kodeshim muestran que la resurrección es la única esperanza de todos los que mueren. ¿Es sana la doctrina la inmortalidad del alma? Es hecho muy conocido que la mayoría de quienes profesan el cristianismo creen que el cielo es el premio de los piadosos y que hay un infierno correspondiente para los impíos. Sin embargo, muchos sienten rechazo ante el concepto protestante tradicional del infierno, ya que supone que miles de millones de seres se retorcerán de dolor para siempre por el simple hecho de no haber oído hablar de Yahshua. Si el Mashiach es el único camino al cielo, como de hecho enseñan los evangelios, entonces la mayoría de quienes han vivido y muerto no pueden estar allí. Billones de seres humanos vivieron y murieron antes de que Yahshua siquiera naciera. Los católicos han adoptado una imagen distinta, agregando destinos adicionales para las almas después de la muerte. En su tradición hay un purgatorio correctivo y hasta hace poco, que el actual Papa Benedicto lo rechazó, también había un limbo sin tormentos para los niños sin bautizar y para los paganos buenos. El problema con todas estas ideas diversas es que no provienen de las Sagradas Escrituras, sino de la imaginación humana y de conceptos enteramente paganos. Todas esas ideas comienzan con la premisa de que la humanidad posee una inmortalidad inherente y que por tanto el alma inmortal tiene que ir a alguna parte después de la muerte. Pero la palabra de Yahweh no enseña una doctrina sobre el alma inmortal, ni siquiera se encuentra mencionada en la Torá una sola vez. En el Tanakh
La palabra hebrea nefesh suele traducirse como alma, pero lo que significa es simplemente un ser viviente. Así se traduce en Bereshit 2:7, donde aprendemos que Yahweh Elohim sopló en Adán el aliento de vida y de ahí en adelante se convirtió en un ser viviente. Es interesante notar que un nefesh, un alma, no tiene nada de inmortal. Al contrario, leemos en Ezequiel 18:4 que el alma que peca morirá. En el pacto renovado, la palabra griega sushe se traduce como alma. Tampoco un sushe tiene nada de inmortal. Vemos en Idgalú, Revelaciones 8:9, emplea esta palabra al explicar que murieron un tercio de los seres vivientes que estaban en el mar. De igual modo, en Idgalú, en Revelaciones 16:3, afirma que murió todo ser vivo que había en el mar. La expresión ser vivo en Idgalú, Apocalipsis, es la misma palabra griega que se traduce como alma en otros pasajes. Alma significa vida y se puede referir a cualquier criatura viviente, sea humana o animal. Esta palabra griega sushe es el origen de nuestra palabra psiquis, que se refiere a la mente. Se emplea a veces para describir aquellas cualidades mentales que distingan a un individuo de otro y no enseña la inmortalidad del alma. Es más, la expresión también se emplea en Bereshit 1 para describir la vida de los peces, como vemos en el versículo 20, y de otros animales, como en el versículo 24. En Matillá 10:28, Yahshua dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma, sushe, no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Notemos que el infierno que Yahshua describe destruirá tanto el cuerpo como el alma. El alma no es inmortal, ya aquí hemos visto que se puede destruir. En este contexto, sushe se refiere a la mente o a la individualidad de la persona. Si bien cualquier otra persona puede quitarnos la vida física, Yahweh nos puede resucitar. Él guarda nuestra individualidad, incluido nuestra memoria y carácter. El hombre no puede quitarnos la oportunidad de ser restaurados en cuerpos espirituales y de vivir de nuevo en el futuro, pero es claro que Yahweh sí puede hacerlo. Y en ciertos casos, como con todos los impíos y los malajín rebeldes, lo hará. Son tres las palabras griegas traducidas como infierno en el Tanakh. Pacto renovado, y cada uno describe algo distinto. Tártaro se emplea una sola vez en 2 de Pedro 2:4 y se refiere a un lugar de confinación para los espíritus demoníacos. Hades, que simplemente significa sepulcro, y se emplea con frecuencia para describir el lugar de los muertos hasta la resurrección, es decir, el sepulcro o la tumba. Jamás se emplea Hades para indicar un lugar de castigo futuro ni un lugar donde haya fuego. Pero hay otra palabra griega que se traduce como infierno y que sí se refiere a un lugar donde los malos reciben el castigo de la muerte. La palabra es Gehenna y toma su nombre del valle de Hinnom, en las afueras de Jerusalén, donde solían quemarse los cadáveres de criminales junto con las basuras de la ciudad y los animales muertos. Yahshua se valió de este lugar conocido para todos sus oyentes contemporáneos para describir cómo se quemarían los impíos incorregibles para siempre. Una vez más, la Torá no dice ni revela por ninguna parte que el estado natural del hombre sea la inmortalidad. Lo que sí enseña la palabra Kodesh es que somos mortales por naturaleza y estamos destinados a morir porque la paga del pecado es la muerte. Y todos, mis queridos Sahin, todos hemos pecado. En 1 de Timoteo 6:16, el apóstol Shaul afirmó que solamente Yahweh Elohim posee una inmortalidad inherente. Le dijo a la Keilah de Corinto que los justos van a revestirse de inmortalidad en la resurrección, como vemos en 1 Corintios 15, versículos 53 y 54. Entonces, si una persona no es básicamente un alma inmortal, ¿qué le sucede realmente al morir? Muy interesante, mis queridos Sahin. La Torá compara la muerte con el sueño. Los muertos están inconscientes, sin saber nada, hasta el momento de su resurrección.
Eclesiastés 3:9-5. El apóstol Shaul Pablo describió a los cristianos fallecidos como dormidos en el Mashiach. Primera de Tesalonicenses 4:14-15. A sus discípulos, Yahshua les dijo que su amigo fallecido, Lázaro, dormía, como vemos en Yohanan 11, del 11 al 14. El profeta Daniel habló de un día futuro en el cual los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo vemos en Daniel 12:2. Si bien los humanos son mortales y carecen de vida mortal, natural o inherente en ellos, el antiguo patriarca Job declaró que Yahweh tendría afecto a la obra de sus manos y al final la llamaría. Y Job supo que él respondería a ese llamado, como vemos en Job 14:15. ¿Cuándo iba a ocurrir? Si la enseñanza del cristianismo tradicional sobre el cielo y el infierno es incorrecta, entonces, ¿de qué manera y cuándo tratará el Creador con la humanidad? Habrá varias resurrecciones, pero existe una mejor resurrección. La Escritura Kadosh enseña en varios lugares que habrá más de una resurrección a vida espiritual eterna, y nos revela que estas resurrecciones ocurren en distintos momentos e incluyen a distintos grupos de personas. El libro de Igalut, en las Revelaciones, aclara el tiempo que corresponde a cada una de estas dos resurrecciones. La primera resurrección es una resurrección de los llamados y hallados fieles hasta el fin de esta era, a la inmortalidad e incorruptibilidad, y ocurre antes del arribo del milenio. Durante el milenio ocurre el reinado de los Kadushim, de los santos, en la tierra con Yahshua durante 1000 años. En adicción, la primera resurrección se lleva a cabo mediante dos cosechas. Veamos lo que escribió el apóstol Yohanan en Igalut, en Revelaciones, capítulo 20, versículo 6. Veamos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yahshua, y reinarán con él 1000 años. Yohanan describe aquí a la élite de los resurrectos, los de la primera cosecha, de la primera resurrección. Obviamente, esta primera cosecha se lleva a cabo antes que la segunda. El apóstol Shaul dio detalles adicionales sobre la segunda cosecha de esta primera resurrección, diciendo que sucederá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, como lo vemos en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 52 y 53. Tengamos siempre en cuenta, mis queridos Sajín, que cuando Shaul dice los muertos y nosotros, los vivos, se refiere exclusivamente a los fieles, a los que obedecen la voz de Yahshua y guardan sus misbot. Shaul no está hablando aquí de garantizar la resurrección por igual a todo ser impío o recto, vivo o muerto. Yahweh es un Elohim justo y de orden, y no va a trasladar a su reino y vestir de inmortalidad a todos los seres humanos desobedientes, junto con los obedientes, que hayan vivido desde la fundación de este planeta para crear un nuevo caos en el reino. Está de más decir que Shaul y Matillá y los demás siervos fieles de Yahshua se están dirigiendo en sus cartas a la Keilah, no a las naciones impías, no a la iglesia grecorromana, mis queridos Sajín. ¿Qué quiere decir esto? La final trompeta. El libro de Igalut, Revelaciones o Apocalipsis, como también se lo conoce, describe una serie de 7 trompetas sobrenaturales que van a sonar en el tiempo del fin. Estos sonidos de trompeta señalan la intervención de Yahweh, el Elohim creador y todopoderoso, y anuncian su juicio sobre los habitantes rebeldes de la tierra. Las mismas son tocadas durante la gran tribulación, y tanto las naciones inconvertidas del mundo como los hermanos de la Keilah profética de la Odisea, quienes por su tibieza e indiferencia espiritual hacia Yahshua tienen que lavar sus vestiduras y blanquearlas durante la tribulación. El libro de Igalut, Revelaciones, capítulo 8, presenta el sonar de las primeras 4 shofar, o como vulgarmente se los conoce como las 4 trompetas angelicales, y las increíbles catástrofes naturales que siguen a cada una,
como vemos en el capítulo 9. Habla de las trompetas quinta y sexta y de la terrible guerra mundial y la destrucción que viene enseguida. En Revelaciones 11:15 y Galut leemos: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Como podemos ver, hermanos, la séptima y última trompeta, el último shofar, anuncia el regreso de Yahshua y la resurrección de los humanos llamados y piadosos que ya murieron, junto con todos los hermanos que hayan quedado vivos y estén obedeciendo a la ley y a Yahshua hasta ese momento, y hayan, como leeremos a continuación. El apóstol Shaul Pablo así lo recalcó en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Adón mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Yahweh descenderá del cielo, y los muertos del Mashiach resucitarán primero. En los siguientes versículos nos explica que los fieles Kodeshim, que aún estén con vida cuando ocurra aquel acontecimiento, también se convertirán en inmortales y se levantarán a reunirse con Yahshua HaMashiach y el resto de los Kodeshim, de los santos, antes muertos, que serán en ese mismo momento resucitados. Esta primera resurrección es un levantarse a la gloria y la inmortalidad eterna, y en ella participan solamente los que sean del Mashiach en el momento de su segunda venida. Primera de Corintios 15:23, Hebreos 11:35, la llama una mejor resurrección. Cuando Yahshua resucitó, después de estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, se convirtió en las primicias o primeros frutos de los que durmieron. Primera de Corintios 15:20, los que genuinamente acepten a Yahshua como Adón y Salvador, cuentan con una promesa maravillosa, que por cuanto Él vive, nosotros también podemos vivir, como dice Yohanan en el libro de Juan, capítulo 14:19. La segunda resurrección, mis queridos Sahim, solo una pequeñísima minoría de los humanos que han vivido aquí en la tierra ha llegado a conocer a Yahshua HaMashiach y al Padre Yahweh, y a depender y a confiar en ellos. ¿Qué pasará con todos los demás? En el libro de Revelaciones, Apocalipsis capítulo 25, se deja en claro que los demás muertos, los que no entraron en la primera resurrección al toque del séptimo shofar, no volverán a vivir hasta que haya terminado el reino milenario de Yahshua y sus Kodeshim, es decir, los santos. Luego, nuestro amado hermano, el apóstol Yohanan, Juan describe una vasta multitud incontable que volverá a la vida en ese momento y estarán de pie ante Yahweh. Versículo 12. También curiosamente nos revela que el libro de la vida se abre nuevamente al fin del milenio. ¿Para qué se abrirá otra vez? Si las mismas escrituras explican que aquellos cuyos nombres ya estaban escritos en el libro de la vida, como vemos en Apocalipsis 3:5, ya se habían levantado a la inmortalidad al regreso de Yahshua 1000 años antes. Todos aquellos, los de la Keilah, ya han sido juzgados para bien o para mal. La mitad de la Keilah entró a las bodas con el Cordero y fueron transformados a seres espirituales en ese momento. Ellos vencieron, participaron de la primera resurrección. La otra mitad, que según programado no entró a las bodas, según ya hemos estudiado en la parábola profética de las 10 vírgenes, esperan su juicio para muerte eterna en la tercera resurrección, descrita más abajo. Por este motivo, el Ruach le advierte incansablemente a la Keilah, a través de sus siervos y atalayas, que los llamados a la Keilah están siendo juzgados en estos momentos, y por tanto deben procurar andar en total rectitud y arrepentimiento. Pero ¿por qué se reabre el libro de la vida al final de los 1000 años? Yahweh no tendrá necesidad de reabrir el libro para ver si ha cometido algún error o para ver si dejó a alguien excluido. Este reabrir del libro representa un nuevo juicio para otros seres humanos en ese momento indicado en el libro de Revelaciones. Otros seres humanos que no fueron levantados a inmortalidad al regreso de Yahshua, ni aún lo han sido hasta ese momento. Yahshua habló de una resurrección a juicio, momento en el cual la gente de las ciudades antiguas se hallaría de pie junto a muchos judíos de su época, mis queridos Sahim, como vemos en Matillá, en capítulo 12, versículo 41-42. También dijo que muchos habitantes de aquellos pueblos antiguos se habrían arrepentido si hubiesen visto sus obras y escuchado sus mensajes. Matillá 11,
versículo 21 al 23, Mateo. Habrá personas que se pierdan eternamente porque nunca tuvieron tal oportunidad. De ninguna manera, Yahweh es un Elohim justo y no puede condenar a nadie que nunca vio sus obras ni escuchó su mensaje. Él no puede destruir a nadie a quien Él mismo ha rehusado darle la oportunidad de conocerle. Recordemos que nuestro Padre Yahweh no hace acepción de personas, como dice 2 de Crónicas 19:7, y no desea, como dice 2 de Pedro 3:9, que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entre los que escucharon la predicación de los apóstoles, porque hubo tantos que no veían ni entendían, porque como nos contesta la misma palabra de Yahweh, eran espiritualmente ciegos, como vemos en Romanos 11:25. Las 12 tribus habían sido entregadas a ceguera espiritual debido a su desobediencia. Incluso 10 de ellas estaban totalmente dispersas entre los gentiles, y también muchos judíos vivían en lugares paganos, en Roma, en Asiria, en Asia Menor, en Egipto, y para los tiempos de Yahshua eran relativamente pocos los que entendían. Recordemos, Yahshua señaló claramente que nadie puede venir a Él si no es por medio del Padre, si no es por medio del Abba, como lo dice en Yohanan 6:44, en Juan 6:44. No obstante, Shaul previó un futuro en que todo Israel sería salvo, como vemos en Romanos 11:26. Había una nueva esperanza para aquel ciego y desobediente Israel. Obviamente todo con condiciones, pero indudablemente Yahweh había extendido nuevamente su misericordia y por su gracia había concedido otra oportunidad para el futuro. Él sabía que Él mismo los había arrojado fuera de la Eresh de Israel, aunque justamente lo había hecho provocado por su desobediencia y como cumplimiento de sus promesas de maldición sobre los desobedientes. El profeta Ezequiel describió en una visión aquel tiempo de salvación futura para Israel. Ezequiel vio un valle de huesos secos y le dieron que este valle de huesos representaba toda la casa de Israel. Luego vio cómo los huesos se juntaban de forma extraña y milagrosa para formar esqueletos, y luego vio que se cubrían de carne. Por último, en este enorme ejército de cuerpos reconstituidos, entró nuevamente el aliento y volvieron a la vida. El mensaje de Yahweh fue: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Yahweh cuando abra vuestros sepulcros. Yo saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, como está en Ezequiel 37, del 12 al 13. En ese momento futuro, ¿qué ocurrirá 1000 años después del retorno de Yahshua? Todos los ciegos o espiritualmente muertos ya habrán conocido a Yahweh Elohim. Al fin habrán tenido su oportunidad de conocerle y a su hijo Yahshua. Esta no es una segunda oportunidad para nadie, sino una primera oportunidad para los miles de millones que nunca antes supieron del plan de Yahweh ni de su propósito en esta era. Este será un periodo de juicio futuro para la gran mayoría de los seres humanos, pues la mayoría de la humanidad viva ahora mismo momentos no ha sido aún llamada por Yahweh y permanecerá sin ser llamada hasta el milenio, ni tampoco la vasta mayoría de los que ya murieron fueron llamados. Casi todos ellos murieron sin haber conocido. Isaías, en Isaías 65:20, indica que esta restauración a la vida física durará 100 años. Durante ese tiempo que estos humanos resurrectos vivan en cuerpos físicos, se les quitará la ceguera espiritual en su totalidad para que puedan conocer y aprender los caminos de Yahweh. Aclaro que esta resurrección a vida física no es la segunda resurrección a espíritu de la que estamos hablando aquí. Ya discutimos la primera resurrección a espíritu. Ahora estamos aclarando cuándo ocurrirá la segunda. Cuando finalmente se reabra el libro de la vida. Todos estos muertos que fueron resucitados a vidas físicas y enseñados en la ley por Yahshua y sus 144,000 maestros y oficiantes a favor del pueblo Kadosh, serán juzgados por los libros de la Torá y según lo que cada uno de estos humanos haya hecho con la oportunidad que le fue concedida. Repito, al regreso de Yahshua HaMashiach se renovará la faz de la tierra y se preparará para que todos los humanos que nunca lo conocieron, no los que no lo conocieron y lo rechazaron, vuelvan a la vida física y sean instruidos.
Tengan en cuenta que esto se trata de una resurrección a vida física, no a vida espiritual eterna. Nuevamente a estos resurrectos a vida física, ser instruidos en la Torá y graduarse y ser aprobados, obtendrán también sus cuerpos espirituales incorruptibles, al igual que los que le antecedieron. Esta ahora sí es la segunda resurrección, mis queridos Sajín, de la que nos hablan Matillá, Shaul, Johanán, Yahshua y otros, y que ocurre durante el milenio. Luego veremos que no todos están resurrectos, se gradúan y obtienen sus cuerpos espirituales inmortales, pues a pesar de que fueron instruidos directamente por Yahshua, David, los 24 ancianos y los 144.000 Kodeshim, algunos increíblemente al final escogen el camino del mal y se pierden. Los 144.000 reyes y sacerdotes o primicias de Yahshua reinarán sobre la tercera parte de la humanidad que haya quedado viva tras la gran tribulación y sobre los resurrectos a vida física durante el milenio y que nunca antes tuvieron la oportunidad de haber conocido a Yahshua. Veamos ahora sí, mis queridos Sajín, interesante, ¿no verdad? ¿Cuál es la tercera resurrección, mis queridos Sajín? ¿Qué ocurrirá al final de aquel periodo de juicio, cuando la mayor parte de la humanidad haya regresado a la vida física y haya recibido la oportunidad de aprender la verdad por primera vez? Hemos hablado de las personas que confiaron en Yahshua y que se levantaron a la inmortalidad a su regreso en la primera resurrección. Luego hemos visto la gran bendición que les ocurre a los millones que han sido enceguecidos espiritualmente durante los 6 milenios de esta era de gobierno humano y que luego vuelven a la vida mortal 1000 años más tarde con su primera oportunidad para ver su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero, ¿y qué pasará con los que hayan rechazado a sabiendas la salvación de Yahweh, o rechazado a Yahshua, o blasfemado contra el Ruach HaKodesh? ¿Y qué sucederá con los resucitados a vida física durante el milenio que más tarde lo rechazan? Mis queridos Sajín, hay quienes en esta era, en definitiva, se han tenido ya la oportunidad de recibir la salvación de Yahweh y lo han rechazado deliberadamente. El apóstol Kefas, Pedro, se refirió a ellos en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. El apóstol Saúl, Pablo, explicó: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, del 26 al 27. Este juicio de Yahweh es muy diferente del fuego infernal, producto de la imaginación tradicional, que para la mayoría de los cristianos profesos consiste en una tortura infligida a los pecadores por toda la eternidad. Veamos la descripción dada en Malaquías 4:1, por favor. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderé fuego, dice el Elohim de las huestes, que no les dejará ni raíz ni rama. El fuego infernal descrito en las escrituras Kodeshim es un fuego que no tortura a los malos eternamente, sino que los destruye. Apocalipsis, en Nidalut 20:15, describe el momento de aquella futura destrucción de los incorregiblemente malos, a la conclusión del periodo del juicio, cuando los que habían sido enceguecidos hayan podido ver sus nombres escritos en el libro de la vida al ser reabiertos. Los que no tuvieron su nombre en el libro serán lanzados a un lago de fuego para aniquilarlos. Luego los que en nuestra actual era rechazaron su oportunidad de salvación resucitarán a la vida para sufrir la segunda muerte. Esta es la tercera resurrección. La tercera resurrección, Misajín, a vida, es una resurrección cortísima, en la cual solamente los impíos participan y terminan en la muerte en el lago de fuego. Respecto a esto, hay otros detalles adicionales que ya hemos tocado en otros estudios. Para información más detallada de este aspecto, podemos leer comentarios acerca de quienes serán arrojados al lago de fuego y azufre. En la parábola de Lázaro y el rico, Yahshua describió a alguien que se despierta en el sepulcro, el Hades, no a la gloria y a la oportunidad de salvación, sino a afrontar la ira divina, como vemos en Lucas 16:23. Tal persona sentirá el tormento de verse excluida del reino de Yahweh y de sufrir la aniquilación
y perecerá junto con todos los que terminen para rechazar su oportunidad de salvación individual. En ese punto perecerán todos los humanos cuyos nombres no se encuentran escritos en el libro de la vida. Kefa, Pedro, también describe el mismo hecho en el momento futuro cuando Yahweh impondrá su juicio final sobre el pecado. Lo vemos en 2 de Pedro 3:10. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. A ellos seguirán los cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, como dice el versículo 13. Juan, Johanán, también describió este acontecimiento en Apocalipsis 21, pintando la creación de nuevos cielos y una tierra nueva así, como el descenso de la nueva Jerusalén del cielo. En ese momento glorioso, Yahshua entregará el reino al Padre. 1 Corintios 15:24. El Padre hizo morar en la nueva Jerusalén junto con los Kodeshim, los santos inmortalizados, en una eternidad sin dolor, ni carencias, ni penas, ni lágrimas. Todo esto será posible porque finalmente el pecado y todo lo contaminado por el pecado se habrá purificado o habrá sido destruido, como dice el versículo 26. La palabra de Yahweh termina con esta imagen que señala el final del comienzo y el umbral de la eternidad al comenzar el octavo milenio, simbolizado en las fiestas anuales Moedín de Yahweh con el octavo o último gran día. Nuestro adorado Padre Yahweh tiene planeado un futuro maravilloso para sus hijos, los creyentes fieles, mis queridos ajín. Tengan en mente que la Keilah está siendo juzgada ahora y que para nosotros los llamados de este tiempo no hay otra oportunidad. Continúen fieles hasta el fin, poniendo todo lo que aprendan en obediente práctica y sometiendo todo pensamiento al Mashiach, para que seamos Kodeshim. Excelente garantía y promesa tenemos al decirnos Yahshua HaMashiach, que Él estará con nosotros hasta el fin, hasta que Yahweh haya terminado la obra purificadora en nosotros, aquí en la tierra, y nos reunamos con Yahshua para siempre. Benditos sean por siempre. Baruch Hashem Yahweh Sebaot, Baruch Hashem Yahshua HaMashiach. Mis queridos Sahim, la Torá no está dividida. La Torá no podemos quitar y añadir. Hoy en día Satán ya no está tocando a los gentiles. Ahora ha entrado a aquellos que hemos vuelto a las sendas antiguas y nos están haciendo retroceder. Su palabra dice que Él ha dado a conocer su nombre a su pueblo. Y su pueblo rechaza su nombre con adjetivos calificativos, con títulos. Rechaza el nombre del Padre, del Hijo en el Padre, poniendo simplemente, hermanos, calificativos. Así que ya no quieren congregarse porque piensan que no es necesario, que pueden estudiar la Torá en la casa. Y eso también es un pecado. Se inventan tantas cosas para no diezmar, diciendo que son frutas, que son frutos, que no es un mandamiento, que fue un mandamiento dado solamente a los levitas, cuando no es verdad, es un mandamiento, una misbot de Yahweh. Cuidado, retrocedes, mi querido ajín. La Torá es completa, es absoluta, es toda. No puedes quitar ni añadir. Tú tienes que hacer, tenemos que hacer todo lo que está escrito en la Torá, sin quitar ni añadir. Alguien más grande y que tú dijo: yo no he venido a abolir, vine a cumplir. ¿Quién es ese pueblo que se hace llamar pueblo de Yahshua? Si está quitando su nombre, si está quitando misbot, los cuales dicen no, son para los levitas, no podemos pronunciar el nombre. Cuidado, porque la apostasía comienza por la casa. Que Yahshua os bendiga y que esta enseñanza haya sido de mayor conocimiento para cada uno de ustedes. Shalom, mis queridos ajín. Shalom. Hasta la próxima.